Aita semeak tabernan daude Silvia Allende es la responsable de un programa, no sé si llamarle programa, un proyecto, una ilusión en el sentido positivo del término, de una experiencia que se llama Café para Madres. Y ella es la responsable, la coordinadora de esta experiencia. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Deusto. Después hablará Hilario, que Hilario es sociólogo, miembro fundador del Foro de Hombres por la Igualdad, y que nos va a hablar sobre estilos y retos que él como padre separado, ¿no?, tiene en la crianza, en el ejercicio de su paternidad. Y por último, Íñigo Recio Álvarez, que aunque él pertenece a la Junta Directiva de la Asociación Alavesa de Autismo, él no viene como representante formal de esta asociación, sino que viene como padre, que nos va a contar su experiencia de vida con su hija Jan, que fue diagnosticada de autismo. Entonces nos va a contar su experiencia de crianza, los retos a los que se ha tenido que enfrentar y a los que todavía hoy en día se continúa enfrentando. Hablarán 10 minutos cada uno y luego abriremos un pequeño diálogo. No va a haber tarjetas con preguntas. Luego en las redes sociales sí que se va a abrir un debate, un diálogo paralelo, pero aquí en la mesa, pues por los tiempos, hemos considerado más interesante que haya una exposición y luego un pequeño debate entre las 4 personas que están aquí presentes. Eskerrik asko. Jan, adelante. No sé si puede ver la presentación. Egunon, eskerrik asko. Quiero felicitar a la organización por esas magníficas jornadas. Ayer estuve en Bilbao y me gustó mucho y hoy también aquí, así que es un placer estar aquí. A ver. Vale, yo voy a hablar desde la perspectiva de las mujeres migradas que están aquí y están también ejerciendo su maternidad desde otros puntos de vista, ¿no? A ver, ¿esto cómo va? ¿Cómo va esto? Vale, voy a intentar centrar mi intervención en esos 3 puntos fundamentalmente y haré al final unas propuestas para seguir avanzando en la intervención con las mujeres migradas madres y en general para esas nuevas paternidades que queremos fomentar. El primer punto se centra sobre la negociación de roles de género y la corresponsabilidad. Como sabemos, las personas migradas que llegan aquí vienen con una mochila cultural conformada de alguna forma, digamos, ¿no?, donde provienen de una cultura que asigna roles diferenciados a hombres y a mujeres. Entonces, una vez que llegan aquí, esta mochila no queda intacta, sufre muchos cambios, hay transformaciones. Entonces, en este proceso de transformación de las pautas y los roles, los valores que traen, van abandonando algunas prácticas, incorporan nuevas que han adquirido aquí, pero otras quedan redefinidas en función del aprendizaje que han ido adquiriendo. Entonces, ese es en el proceso en el cual nos vamos a situar fundamentalmente. Entonces, se van construyendo nuevas identidades, nuevas identificaciones que van fusionando los valores, las prácticas de origen y las de destino. Y esto implica forzosamente un proceso de renegociación, tanto de roles, de posicionamiento, primero con una misma, porque no es tan fácil, porque hay conflictos de lealtades a veces, las mujeres a veces sienten que están traicionando sus valores de origen, y también con el entorno, porque el entorno en general no es tan abierto a la autonomía de las mujeres, a la liberación y a todos esos procesos emancipatorios de las mujeres. Entonces, hay conflictos, hay negociaciones permanentes y ese proceso pues, será más llevadero según las capacidades, los recursos que tenga cada uno y los apoyos de los cuales dispone. Vale. Entonces, dentro de este proceso hay un elemento muy importante que tenemos que señalar, ¿no?, que es el contexto. ¿En qué contexto las madres migradas ejercen esta maternidad?
y el contexto generalmente no es favorable para las madres migrantes. ¿Qué tenemos? Empezamos con la discriminación de la ley de extranjería. Yo creo que no vamos a hablar aquí de los diferentes aspectos discriminatorios de la ley de extranjería, que fundamentalmente, para resumirlo rápido, pues no iguala, no hay una equiparación de derechos con las personas autóctonas. Entonces, esta ley de extranjería ya merma las posibilidades de las mujeres migrantes para poder ejercer una maternidad en igualdad de condiciones. Luego está el problema de reconocimiento de la diversidad. Aunque muchas veces está presente en el discurso, la diversidad no está bien vista. Aquí hay unos posicionamientos hegemónicos y eso es, hay una corriente principal y esa es la reconocida. La diversidad no goza de muy buena prensa, digamos, ¿no? Se está haciendo trabajo, pero todavía hay mucho que hacer. Entonces, todo lo que es diferente ya se valora como fuera de la norma, porque la norma es la corriente hegemónica. También las condiciones laborales de las mujeres inmigrantes no facilitan el ejercicio de la maternidad. Las personas que estamos aquí creo que sabemos fundamentalmente que las personas inmigrantes están en los sectores peores valorados, los sectores peor mal pagados, vamos, todos los nichos que la población autóctona no quiere. Ahora con la crisis la cosa ha cambiado un poco, hay como un retorno, ¿no?, de la población autóctona a esos sectores, pero generalmente es donde están las personas inmigrantes. Y las mujeres migrantes fundamentalmente están en el servicio doméstico y en el cuidado de personas dependientes. Y las condiciones del trabajo ahí también sabemos cómo están, condiciones muchas veces que rozan la esclavitud. Eso también hay que reconocerlo, ¿no? Luego está, la falta de apoyo en la crianza y los discursos sobre maternidad. Yo creo que aquí los discursos sobre maternidad no facilitan nada, porque la maternidad es como sacrificio, abnegación, unas palabras que, vamos, terroríficas todas, ¿no? Y entonces, al final, nadie puede encajar en este sistema tan estricto, finalmente, que te lleva a desaparecer. La madre tiene que desaparecer, ¿no? El segundo punto son los referentes que guían los posicionamientos y las prácticas sobre crianza. Aunque las personas están aquí, su país de origen también sigue teniendo peso. El mito de retorno está presente en muchos casos y la gente intenta fusionar, conservar algunas formas de criar de su país de origen y mezclarlas con las de aquí. También la comunidad de origen aquí es un referente y la sociedad vasca, la escuela. Pero a veces hay choques, porque si cogemos contextos donde la cultura es más colectivista, la cultura es más comunitaria y aquí donde se prima más el individualismo, pues hay choques. También las formas de ejercer la autoridad, la disciplina, son diferentes y hay choques. Entonces son nudos que hay que ir trabajando. Vale. Sobre la percepción de la sociedad en general con las mujeres migradas, hay un estigma en general, un estigma generalizado que existe en la sociedad de mala madre, porque se entiende que la forma de ejercer la maternidad no es ortodoxa, digamos, en el sentido de adecuarse a los parámetros de la tribu vasca. Antes el Bercholari habló de las tribus africanas, ahora hablamos de la tribu vasca. O somos tribus todos o somos pueblos. Yo creo que eso también son otros temas que hay que tratar, ¿no? Pero bueno, ese no es el momento. El discurso sobre el abandono de los hijos, porque solo abandonan a sus hijos en origen. No, señora, no, señor, no lo estoy abandonando. Se dejan los hijos, las hijas, al cuidado de otras personas. Y no pensamos en el contexto. Muchas mujeres vienen huyendo de situaciones de violencia y esas criaturas también son víctimas de esas situaciones. Y no se ven los beneficios de la migración sobre las propias mujeres y esas criaturas, donde las madres les pueden tener más acceso a la educación. Está también el tema de la maternidad como desbordada, como la falta de control de su sexualidad, como que muchas veces que tenemos más hijos para cobrar ayudas, ¿no? Entonces, se hace como una ecuación. La madre es la persona indispensable, fundamental y es madre igual a amor único y felicidad de las criaturas. Por lo tanto, la inmigración de la madre destruye
esa felicidad, ¿no?, de los hijos. Una maternidad transnacional fundamentalmente es mala porque no entra en los esquemas. Y eso genera mucha culpabilidad entre las mujeres, dudan mucho de si lo están haciendo bien, cómo lo están haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que para las propuestas fundamentalmente, para ir terminando, hay dos aspectos fundamentales. Unos factores que son más de orden ideológicos, donde la formación de padres y madres inmigrantes es fundamental. Aquí nadie nace sabiendo cómo criar, cómo cuidar, y eso es fundamental en los grupos que se hacen, las escuelas de empoderamiento, todas esas habilidades parentales que se van adquiriendo. La valoración positiva de otras formas de crianza. Yo invito a la gente que está en los servicios sociales, a los responsables políticos, ¿no?, de alejarse un poco de ese etnocentrismo y descolonizar la mirada sobre maternidades. La forma vasca de criar no es la única válida. Hay muchas otras formas en el mundo. En África solemos decir que se necesita toda una comunidad para criar, y aquí como que se necesita una persona, es imposible. Entonces, yo creo que hay que avanzar también hacia la asunción de una crianza más comunitaria. Otro aspecto fundamental es la superación del mito de la buena madre. Esto que nos han colado desde el patriarcado, de una madre abnegada, omnipresente, omnipotente, es que es un modelo inalcanzable y genera mucho malestar y afecta la salud de las mujeres. Entonces, necesariamente tenemos que hacer una redefinición de este modelo, ¿no?, y ir hacia otros modelos. Antes, me alegro mucho, el profesor Arantz Zuliño dio un ejemplo del pueblo masái. Yo creo que es bueno mirar el norte, que es una referencia válida, pero en el sur también se pueden rescatar otras cosas muy buenas. El segundo punto, sobre los factores estructurales, se ha comentado mucho desde ayer el tema de la protección, ¿no?, de destinar recursos. Yo creo que esto todo el mundo está de acuerdo, a ver si las autoridades vascas pues, se ponen un poco también las pilas con este tema, ¿no? Luego está el tema del acceso a la vivienda. Es que las familias necesitan vivienda, la vivienda es carísima, pues la gente no accede. Las personas migrantes, hasta para alquilar una vivienda. El racismo ambiente no permite que la gente pueda tener esa vivienda, ¿no?, con unas condiciones para poder llevar a cabo ese ejercicio de la crianza. La ley de extranjería es otro punto, que es, ya me dirán que Euskadi no tiene competencias en extranjería, pero bueno, aquí todo se negocia. Y eso también lo vamos sabiendo, ¿no? Que también el trabajo doméstico, la reforma de esta ley, porque es que las condiciones que marca esta ley en el trabajo doméstico es que es casi una miseria lo que estipula para pagar a las personas que trabajan en el servicio doméstico. La gente necesita recursos económicos para criar a los niños y a las niñas. Y en las condiciones en que trabajan las personas migrantes, pues casi es muy difícil, casi imposible. Mi esker. Bueno, pues ahora damos paso a Silvia Allende. Hola. Qué raro el micro. Bueno, yo quería empezar, antes de nada, haciendo un reconocimiento, y es que si yo puedo estar aquí hoy ahora, yo que soy una joven campesina que vive en la montaña de Vizcaya, es porque mi señora madre, de 74 años, se ha levantado hoy a las 6 de la mañana, ha venido a mi casa y ha cogido a mis hijos para llevarlos al colegio, y me emociono y todo, ¡qué fuerte! Es el entorno de la iglesia. Pues eso, que gracias a que mi madre ha llevado a los niños al colegio, y esta mujer de 74 años que me ha transmitido a mí el modelo de madre total, entregada, sacrificada, pues ella, a pesar de que yo creo que tengo cierta autonomía, pues ella sigue ofreciéndose para que siga continuando y tal. Entonces, retomando la
la conferencia que ofreció ayer María Jesús Izquierdo, pues sí, yo lo oía y decía, claro, nosotros queremos ser una familia donde nos reconocemos vulnerables, nos reconocemos todos dependientes y queremos minimizar las relaciones de explotación entre unos y otros, pero bueno, yo muchas veces soy la primera que digo hasta qué punto no estoy explotando o permitiendo que mi madre sea un pelín explotada cuando tengo que volcar en ella pues esta parte de trabajo que yo no puedo asumir. Bueno, dicho esto, estoy encantada de estar aquí, que me lo estoy pasando pipa desde ayer. Y eso, y quería justificar un poco mi presencia en esta mesa de maternidades y paternidades diversas, porque yo me considero una madre diversa, una madre rara, o que en el sentido de que yo no comulgo con la norma. Yo cuando le escuchaba antes a Colette hablar de que las mujeres por la mañana nos levantamos y podemos calzarnos un montón de identidades femeninas encima, pues yo decía, pues qué suerte tiene ella, porque a mí el ideal femenino que me han transmitido lo tengo clarísimo. Desde esta María Luisa que estoy hablando, que se ha levantado a las 6 de la mañana, a las mujeres que veo en los medios de comunicación, las que se potencian desde diferentes entornos, el ideal femenino sigue siendo el que es, y cuando te conviertes en madre, encima todo eso se radicaliza más. Cuando tienes hijos, con la maternidad te viene un traje que tú te pones y que es una especie de talla 38, atroz, que tenemos que calzarnos, que lleva una carga de etiquetas brutal, que yo algo había oído, algo me habían contado, pero me he llevado muchas sorpresas, ¿no? Después de convertirme en madre. Te llega todo esto de ya te has realizado, ¿vale? Como persona, como mujer, tú ya has alcanzado la plenitud, enhorabuena. A partir de ahora esto ya es fantástico. Vas a conocer el amor verdadero, un amor incondicional, 24 horas al día, 7 días a la semana. Vas a perdonar lo imperdonable. Te van a venir así como una cosa de arriba maravillosa. Y al final estas etiquetas que parecían como muy bonitas, lo que hacían era pesar y lastrar y asfixiar y agobiar. Y es un traje que tiene una talla 38 que es insoportable. Entonces, pues yo soy madre hace casi 6 años, pues hace 5 años un grupo de mujeres que estábamos un poco cansadas de todas estas etiquetas, pues eso, de los estereotipos que se nos ponen encima cuando te conviertes en madre, pues nos dijimos, aquí nos rebelamos completamente contra el estereotipo y vamos a crear un espacio donde podamos ser cada una la madre que quiera ser, ¿vale? No continuar nada, ni replicar nada. Aquí no hay madres ni realizadas, no hay madres felices, no hay madres acaparadoras, tampoco hay. No hay juicios, no nos juzgamos, nos juntamos una vez al mes, el domingo por la tarde, que es un buen día para que mi madre, que ya ha hecho la comida, pues de paso que se quede con los niños y así puedo ir yo al café. Y nos juntamos, respiramos, nos contamos un poco la vida, a ver cómo estamos y cogemos diferentes temas y nos dedicamos a desmontar el mito, a desmontar la maternidad. Pues eso, comentamos las cosas que nos molestan, ¿voy bien de tiempo? ¿Sí? Sigo 5 minutos. Comentamos las cosas que nos molestan y tratamos de pasar por el cuerpo un poco, pues a ver qué tenemos que hacer para sacudirnos esas exigencias, ¿no? Entonces, pues, esta cosa que empezó así de una forma muy entre 4 histéricas, 4 amigas locas que se juntan para poner mal a los hombres y tal, que no es verdad, apenas hablamos de paternidades, bastante tenemos con lo nuestro, como para hablar de paternidades. Yo estoy muy contenta de estar aquí, muy ilusionada, porque claro, es como que veo que ahora los hombres, los padres, os estáis quitando etiquetas de encima. O sea, nosotras llevamos 200 años ya con la lucha feminista, cuestionando el mito de la feminidad, cuestionando el mito de la maternidad, probando identidades, diciendo a ver si siendo así consigo yo ser un poco más feliz, a ver si así consigo tal. Y ahora, de pronto, estamos aquí los nuevos padres y tal, iniciando el camino para crear nuevas masculinidades. Jolín, ya era hora, fantástico, porque las etiquetas que tiene
el trajecito de madre yo me las conozco muy bien y son horribles. Y entonces a mí me gusta que vosotros os cuestionéis las etiquetas que lleváis vosotros, que yo no sé cuáles son. Yo no sé realmente si lleváis esta del trabajo, tan fuera de casa, la ambición, no lo sé. Pero hace falta que hagáis esa revisión los padres. O sea, ¿realmente estáis siendo los padres que queréis ser? No lo sé. O sea, nosotras desde luego estamos haciendo lo posible por ser las madres que queremos ser. A unas nos gusta más cuidar, a otras nos gusta menos, pero cuidar pues hay que hacerlo cuando eres madre. Entonces tratamos de compartir entre todas estrategias para disfrutar, para gozar y para no vivir esto en soledad, como un sacrificio, algo que tal. No, pues bueno, pues vosotros, si vosotros también ahora empezáis a pensar que puede ser que algo os estéis perdiendo, fantástico. Porque yo creo, o sea, las mujeres que vienen al café, de lo que tenemos ganas es de soltar, pero muchas veces no podemos soltar porque al otro lado, si yo suelto, no hay nadie que esté cogiendo. Entonces, fantástico, todos estamos ya organizados, aquí una suelta, los otros cogen y aquí no se cae nada, todo el chiringuito se mantiene en el aire. Y eso, nosotras llevamos cuestionando esto tiempo porque el mito de la buena madre y tal nos pesaba, nos lastraba, y si vosotros hasta relativamente poco tiempo no os habéis cuestionado esto, pues mirad a ver por qué. ¿Que estabais ahí acomodados? Yo no me lo creo. O sea, esto es lo de la zanahoria que te ponen delante, que te dicen, pues bueno, ¿no? Somos todos muy individualistas, muy capitalistas, venga, a crecer, a progresar. ¿Realmente una persona se realiza más en la vida pública trabajando y sacando adelante una empresa y venga, te estás perdiendo la vida? O sea, ahora igual os empezáis a dar cuenta que es fantástico estar en casa criando, cuidando, acompañando a los mayores, acompañando a las personas en los procesos de vida o de muerte o lo que sea, pero estando ahí, porque eso es lo interesante. Es duro, es muy duro, y por eso necesitamos juntarnos para compartir, agrupar 2 minutos, pues eso, compartir, colectivizar un poco los cuidados. Y yo os animo a que no hagáis la tortilla de hormonas que ha dicho el antropólogo de la mañana, pero que hagáis un café para padres o algo que os ayude a sacaros ese peso que hay encima, que si nos vamos dejando nos lo ponemos, nos lo ponen y nos lo ponemos. En el café, entre las acciones que hemos ido haciendo durante estos años, una de ellas que fue por la que quizás se nos empezó a conocer, hicimos entre todas, los domingos por la tarde, hicimos un código ético para el tratamiento de la maternidad en los medios de comunicación, que lo difundimos simplemente a través de redes sociales y tuvo muchísima cobertura. El mundo del feminismo lo recibió como aleluya, aleluya. Pues porque hacía falta, porque desde los medios de comunicación se machaca mucho con los estereotipos estos que nos pesan a todos y a todas. Y entonces, pues una primera, oye, a las madres por lo menos nos dejáis en paz, ¿vale? Ni estamos realizadas ni frustradas, estamos cada una haciendo lo que podemos. Y eso quería decir básicamente. Que nos encontréis en internet. Y Café para Madres, que vamos, es copy free, que lo hagáis cada uno en vuestro entorno, que es muy empoderante tomar las riendas de la maternidad de cada una, y ya está, eso. Bueno, pues ahora le toca el turno, le toca exponer su experiencia a Hilario Sánchez. Bueno, egunon, eskerrik asko, gracias sobre todo a Richard por invitarme a lo que yo esperaba que fuera un diálogo íntimo sobre nuestras experiencias como padres, y se ha convertido en una confesión en público en el altar principal el día el Viernes de Dolores, que para reflexionar sobre qué tiene que ver las masculinidades, sí. A punto de empezar un calvario. Bueno,
Supongo que me ha invitado porque, no por mi experiencia como padre ahora mismo, que la verdad mis hormonas paternales están por los suelos, ya más bien están esperando a ser las hormonas de abuelo las que pudiera compartir aquí como experiencia en estos momentos. Pero quizás sí, porque mirando atrás mi trayectoria como padre, es posible que refleje bastante lo que se ha producido en los últimos años en los cambios de los roles de los hombres en el ejercicio de la paternidad. Yo hace 25 años, siendo un chico activista y un sociólogo inquieto, decidí irme a cuidar a mi hija a casa 2 años para aprovechar de tener un tiempo para mí mismo, pero para también hacer algo que en ese momento yo veía con gran preocupación, y era hacer ese apego que todo el mundo considera tan importante y que en realidad no es el que tienen que hacer los niños con los padres, sino los padres con los niños, ¿no? Lo hice en un momento en que había muy poca gente que hacíamos esto y que era bastante raro. Después, he de decir que oyendo lo que estoy escuchando sobre el ejercicio de la paternidad, el canto a lo maravillosa que puede ser, y que en mi caso desde luego ha sido, también eché entonces en falta los consejos de la gente que me hubiera advertido en qué significaba realmente asumir la responsabilidad de criar a una niña y de asumir las tareas domésticas que van asociadas a ellas. O sea que a veces tengo la sensación de que no nos damos cuenta de la carga de trabajo que significa realmente asumir esa responsabilidad. En mi caso, yo cogí una depresión bastante fuerte. Salía de una vida muy activa socialmente y me fui a una ciudad donde no me conocía a nadie y donde estuve todo el tiempo teniendo que asumir esta tarea en soledad, y parte de ese coste significó que terminé separándome de mi pareja y teniendo que seguir criando y asumiendo la responsabilidad respecto a mi hija sin vivir con ella en otra ciudad. Lo cual es unas condiciones de crianza que creo que necesitamos enfocar y plantear desde las políticas públicas, porque significa unas condiciones muy diferentes a las que una puede asumir cuando está en la convivencia. Como tantas otras personas en aquellos tiempos, volví a tener pareja, y esta pareja tenía una hija, y por eso normalmente yo digo que tengo 2 hijas únicas, ¿no? Con lo cual hice el tránsito de la familia, de los padres separados con familias monomaternales, que son ahora mismo casi 400.000 según los datos del censo, a ese territorio muy poco conocido de las parejas reconstituidas, que se calculan en otras 500.000, pero que no sabemos consolidar, porque no sabemos cuántas de esas parejas aportan los hijos las mujeres, aunque son la mayoría, y cuántas los hombres. Pero estamos hablando de una experiencia que afecta a por lo menos 700.000 personas, lo cual debería de preocupar a las entidades públicas. Bueno, para mí esa experiencia fue otra de las cuestiones que creo que cambian la idea de paternidad, porque se trata de ejercer, de cuidar y de criar, pero sin la autoridad paternal, patriarcal, que te da la posición tradicional de padre. Uno de los grandes descubrimientos es que no tiene nombre, porque se suele llamar a esto en las películas padrastro, traduciendo del inglés, que tiene todo el estigma y además no tiene que ver con la relación, ¿no? Así que nos tuvimos que inventar un nombre para ello, y hicimos aquello de resignificar la palabra padrino, que es un tipo de relación en donde yo me siento realmente más cómodo ejerciendo el rol de cuidado como hombre. Porque no se trata de decirle a la gente, a los hijos o a las niñas que cuidas qué es lo que tienen que hacer, sino qué es lo que hacen bien, que es una forma de ejercer el acompañamiento y la crianza diferente.
Sinceramente, en mi experiencia, en una y en otra, la sensación es que he sido mejor padrino que padre. Pero creo que se necesitaría y que es urgente que desde la sociedad y en el conjunto arrebatemos esta necesidad de pensar cómo se cría en distancia a los padres cabreados que han monopolizado el discurso de las reivindicaciones y que quienes lo hacemos desde la idea de que hay que apoyarse en las familias y en las mujeres con las que tenemos los hijos, asumamos la responsabilidad de reivindicar los muchos apoyos que se necesita para ejercer ese tipo de paternidad y que en algunas clases sociales y en algunos contextos son imprescindibles. El grado de desestructuración familiar que se está produciendo en las clases más populares, por decirlo en un término poco sociológico, es tremendo. Y la pérdida de la transmisión de nuevas formas de autoridad que se está generando allí invitan a que pensemos sobre qué va a pasar en la sociedad del futuro. Con lo cual yo creo que hay todo un terreno de reflexión de las políticas públicas necesario de abordar, no desde la exigencia y desde la exigencia no de ayuda, sino de venganza, que es la mayoría de las reivindicaciones que yo percibo de los movimientos de padres separados, sino de la necesidad de la ayuda real que se necesita cuando tienes que dejar la casa o te ves en la situación de no tener espacios para compartir y una cultura con la que hablar de cómo criar. De hecho, está lleno de anécdotas, desde poder tener que pedirle a una amiga en una excursión que acompañe a tu hija al váter porque tú no puedes entrar, hasta la necesidad de vencer la incertidumbre de si ese vínculo que se cría en la convivencia se va a romper en la distancia, por ejemplo, cuando viene la adolescencia. Es muy difícil acompañar a un adolescente con la que no convives, con la que convives, e imaginaros cómo es cuando no convives con ella. Crear esa cultura tiene una una posibilidad que significaría resignificar otro término que hemos hecho que tradicionalmente teníamos, que es el del compadre, que consiste en compartir esas experiencias como hombres que criamos y que cuidamos, y desde el cual también cambiamos las relaciones entre los hombres, que al final es en la que se asienta el patriarcado. Eso nos llevaría al tipo de experiencia de Silvia, de grupos de hombres compartiendo la crianza, que es lo que está surgiendo con este tipo de iniciativa y que yo creo que tiene un potencial transformador impresionante. No es casualidad que cuando hablamos de patriarcado hablemos de padres. La piedra angular del patriarcado está en el ejercicio de la paternidad. Cambiar los modelos de paternidad va a ser algo que se haga a través de cambiar los modelos de paternidad. Y de la misma forma que hemos cuestionado el modelo hegemónico de masculinidad, hay que criticar y cuestionar el modelo hegemónico de paternidad, que prácticamente es lo mismo. Desde mi experiencia, la verdad es que más allá de las dificultades que están ahí y que hay que asumir y que hay que abordar, el camino ha sido positivo, en el sentido de que me ha hecho poder pensarme a mí como otro tipo de hombre del que mi padre era y del cual yo aprendía el modelo de paternidad. Este que llegaba a casa y ponía cara de padre, era el único que no sabía, siempre tu madre decía aquello de cuando venga tu padre te vas a enterar, ¿no? Y el único que no se enteraba era el padre, que lo único que ponía era cara de padre, ¿no? Bueno, cuando ya no es esto posible, porque la división sexual de los roles no puede estar... ¿ya? Cuando esto ya no es posible, es necesario que los hombres asumamos esa capacidad de hacer de padres y de madres. Las familias reconstituidas y las experiencias que estamos viviendo como sociedad nos ayudan a acercarnos a eso. Muchas gracias. Bueno, pues ahora nos va a presentar su experiencia Íñigo Recio y luego ya abriremos un pequeño espacio para que puedan dialogar, ¿no? Las diferentes personas.
Bueno, pues muchas gracias, Eskerrik asko, gracias por la invitación a los organizadores, a las organizadoras, gracias a los compañeros y las compañeras por iluminarnos con su punto de vista y en este caso además gracias a Hilario porque yo soy un padre recién separado, entonces luego en la comida creo que podremos hablar largo y tendido. Bien, Maribel antes comentaba que yo soy presidente de la Asociación Alavesa de Autismo, pero yo no vengo aquí como presidente de la Asociación Alavesa de Autismo, sino como padre de una niña de 10 años que bueno, pues tiene trastornos del espectro del autismo. Si hubiera venido como presidente de la asociación, vendría con un discurso más institucional, tal vez, ¿no? Y hablaría de diversidad funcional, hablaría de inclusión, hablaría de superación, pero a veces nosotros desde el ámbito de la discapacidad caemos un poco en esa trampa de ofrecer una visión demasiado positiva de lo que es la discapacidad, ¿no? La diversidad funcional. Y esto lo comento porque yo como padre y también como presidente de la asociación sí que veo que hay esos ámbitos de inclusión, de superación, pero muchas veces cuando hablamos de la discapacidad, no sé, imaginamos eso que nosotros como entidades ofrecemos a través de los medios de comunicación, es decir, estamos pensando en ese actor con síndrome de Down que además es universitario y que es un genio, o tenemos el estereotipo de esas personas con autismo que, bueno, que tienen su discapacidad pero también son unos genios en algo, o esa persona con discapacidad motora pero que no puede, bueno, pues que es un as en un deporte. Entonces, muchas veces esa es la imagen que ofrecemos, pero es la punta del iceberg. Es decir, son la excepción que confirma la regla. Es un punto de vista que es real, que es bello, que es necesario, pero también está el punto de vista de lo que queda debajo de esa punta del iceberg, que es la discapacidad real. Y que es lo que yo en el día a día, como presidente y como padre, veo muchas veces, ¿no? Entonces, lo que veo es inclusión, sí, pero también veo y he vivido la exclusión. Veo superación, pero también veo cierto grado de abandono por la desesperación. Y todo esto lo cuento, como decía, no por desbaratar ese discurso positivo, que es absolutamente necesario, sino porque seamos conscientes de que cuando somos padres, madres, de una niña, en este caso, con discapacidad, nos tenemos que enfrentar, desde el momento en el que somos conscientes de esto, a una realidad que es dramática y es brutal. Y es así, es así. Entonces, tenemos que tener en cuenta que desde ese proceso de aceptación hay un enfoque que nos desbarata todo lo que teníamos aprendido, que es que las teorías no sirven absolutamente para nada. Y entonces, claro, cuando esas teorías que tú has podido leer, que te has preocupado sobre la crianza o lo que te haya podido contar la gente o los consejos de la abuela, ves que no sirven absolutamente de nada, lo que tienes que hacer es plantearte cómo desarrollar tu papel como padre o como madre, buscando nuevos pactos entre la pareja en ese proceso de aprendizaje. Y además ya no nuevos pactos en la pareja, sino compromisos que tú de forma individual tienes que asumir para poder afrontar ese reto, ¿no? Entonces, bueno, en base a mi experiencia, yo os voy a comentar algunos de esos objetivos que es bueno intentar alcanzar para disfrutar del camino, desdramatizar y conseguir, pues bueno, que ese proceso de crianza sea algo realmente, bueno, positivo y gozoso, ¿no? Tengo que decir que esto es totalmente aplicable a personas con cualquier tipo de capacidad, o sea, con capacidades diferentes. Entonces, bueno, algo que es absolutamente esencial es aceptar como primer punto, pero no aceptar desde la resignación. No, es que lo que tienes que decir es que lo que tienes que sentir y lo que tienes que afrontar es que a tu hijo o a tu hija le tienes que decir que sí. En el sentido de que lo que no puedes hacer es estar preguntándote por qué. ¿Por qué ha pasado o qué es lo que va a pasar? No, tienes que acompañarle en el camino, disfrutarlo, porque si al final entramos en ese proceso del péndulo, es decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? No disfrutamos del presente. Por eso, en ese sentido, creo que es importante que a nuestros hijos y a nuestras hijas les digamos que sí. Luego no nos queda otra, y esto sería un segundo enfoque, que es la de luchar, ¿no? Vivimos en una sociedad que tiende a ser inclusiva, pero todavía hay muchos retos por superar, ¿no? Y
como padres y madres de personas con diversidad funcional, pues la verdad es que nos tenemos que encontrar constantemente con retos en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito asistencial, y no nos queda otra, porque es algo que nadie va a hacer por nosotros, que ponernos la armadura, coger la espada y salir al campo de batalla, porque está claro que si nosotros no defendemos a nuestros hijos y a nuestras hijas, nadie lo va a hacer, y es un reto que tenemos que afrontar. Luego hay un tercer punto que para mí es esencial, ¿no? Que es el aspecto de desaprender. Como decíamos antes, estamos en un ámbito en el que las teorías no valen de mucho y tenemos que desaprender todos aquellos conceptos teóricos que habíamos ido asumiendo, pero también, y esto es importante, y sobre todo en el ámbito de los trastornos del espectro del autismo, tenemos que desaprender muchas convenciones sociales. Y esto lo explico. Yo, por ejemplo, pues bueno, yo y casi todo el mundo pues tenemos nuestro concepto de lo que es la buena educación, de lo que es pues no en público pues no salirnos del guión, y claro, cuando tenemos una hija que por sus trastornos de conducta podemos encontrarnos con que en lugares públicos hay conductas disruptivas, pues la verdad es que eso cuesta mucho, y tengo que decir que cuesta mucho el saber cómo enfocar esas circunstancias en las que nos encontramos con cuestiones en las que bueno, tenemos que desaprender y tenemos que reenfocar, ¿no? nuestro rol social. También es importante comprender, pero desde la perspectiva de empatizar, es decir, en el ámbito de la discapacidad cognitiva sí que nuestros hijos se rigen por otros códigos. Entonces tenemos que intentar ser conscientes de que tenemos que intentar ver a través de sus ojos, ¿no? Y eso a veces es muy complicado, porque damos por hecho demasiadas cosas y tenemos que no bajar a su nivel, ir hasta su nivel e intentar comprender lo que nos están intentando decir. Respetar, pero bueno, respetar quien no respeta a su hijo, ¿no? O a su hija, eso es esencial, pero hablo del respeto desde respetar su individualidad. Muchas veces caemos en esas trampas, ¿no? Que nos ponemos, ¿no? De decir, bueno, damos por hecho que nuestros hijos no pueden, tenemos que decidir por ellos, y no, tenemos que fomentar su propio yo, tenemos que respetar sus derechos como persona individual que son y fomentar su autodeterminación personal. Y muchas veces caemos en esa trampa, damos por hecho y bueno, pues al final no le dejamos decidir, y muchas veces tienen y necesitan decidir. Muy ligado con esto es no sobreproteger, y este punto es, por ejemplo, para mí y para muchos padres tremendamente complicado, ¿no? Yo mismo caigo muchas veces en esa tentación de generarle un microcosmos de seguridad, ¿no? Y eso no les permite crecer. Y es verdad que, bueno, ves que se va a caer, bueno, pues igual es necesario que se caiga, porque además así va a aprender y así además va a saber cómo va a tener que levantarse solo. Y a veces es doloroso dejarles caer, pero bueno, yo creo que a veces es necesario, ¿no? También muy relacionado con el anterior punto es el hecho de no presuponer, ¿no? O sea, muchas veces nos acomodamos a las rutinas de ayuda constante y estamos presuponiendo, pues eso, lo que comentábamos antes, que no son capaces, no pueden. Bueno, pues vamos a dejar de dar por hecho que igual no son capaces y vamos a ver si somos capaces de dejarles, ¿no? Crecer y tomar sus decisiones. Hay una cuestión que es esencial, que es darles herramientas, ¿no? Dotarles de herramientas básicas para que puedan interactuar con la sociedad. Y estoy hablando de, si hay problemas de comunicación, pues intentar ser capaces de dotarles de medios de comunicación, aunque no sea oral, pero bueno, por lo menos que ellos y ellas tengan esa capacidad de expresarse y de poder vivir en sociedad, ¿no? Otro punto que no tiene tanto que ver con nuestros hijos y nuestras hijas, pero que tiene que ver mucho con nosotros y es esencial, tanto en el ámbito de la diversidad funcional como en el ámbito del resto de capacidades, es que como padres y madres nos tenemos que relajar. Y tenemos que descansar y no podemos estar siempre pretendiendo ser los mejores padres del mundo, las mejores madres del mundo. A veces hay que darse un poco de tregua, ¿no? Y todo esto
nos podría llevar al objetivo definitivo, ¿no? Que yo creo que es el que tenemos que buscar con todos nuestros hijos y todas nuestras hijas, que es básicamente conseguir que sean felices, generarles un entorno en el que puedan desempeñar su vida con normalidad, con felicidad y bueno, pues si aprendemos a comprenderles, les dejamos volar y somos capaces de ir con ellos de la mano, yo creo que es un reto que podemos conseguir. Yo tengo que decir que esto que he contado es también una teoría, ¿no? Entonces, por la misma razón, tengo que decir que probablemente esto a otra persona con discapacidad o a otra familia con hijos con discapacidad no les sirve de nada, pero bueno, yo creo que es el método que yo he encontrado y es verdad que yo también tengo que reconocer que honestamente todos estos puntos yo no creo que haya llegado a alcanzar un sobresaliente en ninguno, pero lo que sí que tengo claro es que, y eso sí que me tengo que dar la palmadita a la espalda, es que sí que creo que hemos conseguido que nuestra hija sea una persona feliz. Vale, muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a tratar de dialogar, ¿no?, en este pequeño microcosmos, ¿no?, que hemos creado aquí de diversidades, ¿no?, de diversidad de maternidades y de paternidades. Entonces, bueno, podemos hacer dos cosas. Una, pues, si queréis plantear alguna pregunta para el resto del grupo, alguna reflexión. Hombre, retomando un poco quizás lo que decía Íñigo, si nos ponemos así a juzgar si criamos bien o mal o si cuidamos bien o mal, le preguntamos a un niño, seguramente nos diría fatal, porque has dicho, ¿quién no respeta a sus hijos? Jolín, si miramos igual, realmente no somos muy respetuosos con ellos a veces, ¿no? Pero yo no sé si se trata eso de seguir fustigándonos en plan, qué mal lo hacemos, no soy respetuoso con mis hijos, estoy súper estresado, no me relajo. ¿Por qué vamos a seguir echándonos piedras sobre nuestro propio tejado? Vamos a, no sé, creo que el análisis quizás tiene que ser un poco más profundo de, a ver, ¿realmente yo quiero cuidar? ¿Por qué quiero cuidar? ¿Por una necesidad mía que me brota o porque necesito que me reconozcan esto? ¿Sabes? Necesito que otra persona fuera me esté diciendo, oh, qué buena eres, qué maja eres, qué bien me estás solucionando la papeleta, qué bien estás llevándome al colegio y haciendo que yo me desarrolle como persona. ¿Por qué queremos cuidar? O sea, cuando el contexto es tan hostil, cuando las condiciones son tan adversas, cuando estás peleándote con tu exmujer porque tu hija adolescente no te coge ni el teléfono y tal, y pues mira, ¿por qué seguimos queriendo estar ahí? Esa es la pregunta de fondo, yo creo, porque nos puede llevar a un análisis muy duro. Bueno, es que yo digo cosas heavy porque en el Café para Madres, como no hay juicio, o sea, estamos acostumbradas ahí a hablar un poco a lo que nos surja, decimos cosas que en otros entornos no podemos decir. Una mujer en su casa quizás si dice que yo a mis hijos no los necesito, pues puede producir algún desmayo, ¿no? Porque las madres necesitamos a nuestros hijos, los queremos más que nada en el mundo. Entonces, cuando te quitas exigencia, cuando te quitas tal, pues se pueden decir bestialidades así y te quedas bastante ancha. Sí. Hilando con lo que acaba de comentar, yo creo que en el fondo de la respuesta a esta pregunta está también el sentido de la responsabilidad. Si tú traes una criatura al mundo, pues hay responsabilidad, eso no es que lo sacas y ya está. Y el cuidado forma parte de nuestros valores también, porque somos incompletos, somos vulnerables, podemos proveer cuidados, pero también necesitaremos cuidados. Entonces yo creo que ahí hay un sentido de responsabilidad fuerte en si traes una criatura, pues es responsabilidad cuidarlo, ¿no? Quería rescatar también lo que ha comentado Íñigo sobre la empatía. Yo creo que eso, y apelo a ella sobre todo desde los servicios sociales, que vuelvo a los servicios sociales, porque las mujeres inmigrantes muchas veces tienen ahí como muchas dificultades, porque no reciben o no ven ese apoyo. Yo creo que desde ahí se debería reconocer la valentía de esas mujeres que se atrevieron, que sacrificaron muchas cosas, pero intentan estar presentes
en la educación de sus criaturas desde la distancia, con el Skype, con el locutorio, con 1000 maneras, pero están allí presentes. Entonces hay que apoyarles e intentar mitigar esa culpabilidad que experimentan también, aunque reconozcan que están mejorando la vida de su criatura, no dejan de tener esta culpabilidad. Entonces hay que intentar reforzarles para mitigar esa culpabilidad que están sintiendo. Y yo creo que para llegar a esto, el personal de los servicios sociales también necesita comprender el marco cultural, el marco de valores de estas personas. Y para eso pues necesitamos un poco todos ahí tener competencias interculturales para poder situarnos en el marco de valores de la otra persona y poder ahí ir desarrollando esta empatía para comprenderla. Porque también hay como un bulo, un miedo entre las madres migrantes, que los servicios sociales les quieren quitar los hijos, las hijas, para darles a las familias vascas, porque como ya las mujeres vascas no quieren tener, pero claro, se necesita hijos, entonces se les quita a las mujeres migrantes para darles a las familias vascas. Y esto es un bulo que está circulando entre las mujeres. Yo creo que ese también hay que ir trabajando para quitar ese miedo, porque va a generar conflictos. Igual, Sí. Hilario, sí. Bueno, sí, yo creo que lo que compartimos claramente es una constatación de que lo que se supondría que sería el modelo de paternidad o de maternidad hegemónico no cubre el conjunto de las experiencias de las que partimos y de las que tenemos. Sí, sí, fuera. Y desde luego como hombre ayuda mucho a escuchar a mujeres cuestionar su propio modelo de maternidad porque te da licencia para poder cuestionar el que tú has vivido. En mi caso, por ejemplo, el ser padre supuso una situación para mí nueva, y era de pronto tener en los brazos a alguien que era más importante en el mundo que yo, lo cual me sacó totalmente de mi idea androcéntrica de que, por supuesto, lo que yo hiciera era lo más importante y te pone en otra posición en el mundo. La puedes utilizar desde el planteamiento tradicional o puedes aprovecharla para iniciar un cambio personal que se abre contra este modelo tradicional, porque claro, si tú tienes como referente el modelo tradicional de paternidad, cuando no vives con tu hija, ¿qué haces? Si estás juzgándote respecto a ese modelo, estás todo el tiempo en defecto. Y después está lo que hay realmente, que es criar día a día y compartir las dificultades que se hacen desde esa responsabilidad, ¿no? Íñigo. Sí, con respecto a lo que comentabas, yo creo que estamos muy condicionados porque muchas veces tenemos que proyectar un yo social, ¿no? Que dé respuesta a eso que nos está pidiendo la sociedad, que como padres o madres tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, lo que comentaba, yo creo que tenemos que intentar ser un poco más genuinos y bueno, romper esos estereotipos y también generarnos un modelo en el que nos sintamos cómodos, ¿no? Porque es que la sociedad nos va a constreñir mucho y nos va a juzgar mucho, y es así. Entonces, por eso comentaba, ¿no? Que muchas veces, y es bueno que haya esas conversaciones heavy, y es bueno que yo muchas veces hablo con futuros padres, futuras madres, y le rompo ese esquema políticamente correcto por el cual todo el mundo le dice, va a ser una experiencia maravillosa, va a ser una experiencia maravillosa, pero va a ser durísimo. Jo, pues eres el primero que me lo dices. Yo, pues luego me lo dices dentro de unos meses. Y efectivamente, luego dentro de unos meses te dicen aparte, oye, pues sí, es duro. Pues por supuesto que es duro, ¿no? Entonces, pero sí que hay un condicionamiento social por el cual nosotros tenemos que ser superpadres y supermadres. Pues claro, intentemos serlo, pero no para cumplir con esa proyección de sello social y para dar respuestas, sino porque, bueno, pues por una cuestión de responsabilidad, porque es una decisión que hemos tomado de forma consciente y porque tenemos una criatura que saca adelante, pues bueno, pues hagámoslo lo mejor que podamos, con las herramientas que podamos, pero no por dar respuesta a lo que nos está pidiendo la sociedad. Bueno, pues tenemos que terminar ya, teníamos muy poquito tiempo para dialogar. Entonces, bueno, a mí me gustaría cerrar la mesa de diálogo comentando que, bueno, que si bien siempre ha existido diversidad en el ejercicio de la maternidad y la paternidad, quizás hoy en día somos más conscientes de que existe esa diversidad, reflexionamos más sobre ella, ejercemos la maternidad y la paternidad desde diferentes lugares y posicionamientos, y esa reflexión, esa conciencia, ¿no? Ese ejercicio consciente, ¿no? Yo creo que tiene un gran potencial transformador interno, intrapersonal, relacional y también social,
por lo tanto, pues bienvenida a la diversidad, apostemos por la diversidad y apoyemos la diversidad, ¿no? Y cubramos las necesidades que comportan estas diversas formas de vivir la maternidad y la paternidad.